Padre Celestial, te pido sabiduría para poder apacentar tu grey. Señor, no solo los presentes, sino también los que van a oírlo por la radio, por los que van a estar en las redes. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que tu pueblo, Señor, te obedezca cada día, te valore y que te exalte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el soldado 40 ya y el modelo de Moisés. Como tenemos, no podemos hablar de los 5 libros de Moisés, que lo escribió el legislador, juez, libertador y gobernante que fue Moisés, líder fuerte. Vamos a tener un extracto, un perfil que nos habla del modelo de Moisés. Entonces vamos a entrar en materia enseguida. En primer lugar, el nacimiento y la crianza, sus primeros 40 años. Aquí vamos a ver que Moisés, vamos a ver los primeros 40 años que está dentro de la monarquía, cuando él nace, su rescate de las aguas, otros 40 años como pastor en Madián y los otros 40 años en el liderazgo de guiar al pueblo de Israel. Pero no vamos a hablar de todo eso, solamente basándonos en el discurso que dio Esteban antes de su apedreamiento, que decían, lo acusaron de que hablaba mal de Moisés y del templo, y aquí vemos una defensa magnífica de Moisés. Entonces tengan su Biblia abierta en Hechos 7, 20 al 22. Dice, el nacimiento y crianza de los primeros 40 años. En aquel mismo tiempo nació Moisés, está hablando Esteban, y fue agradable a Dios. Y qué bueno que seamos agradables a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, porque había una orden, un decreto imperial, de que si nacía un niño varón tenía que morir. Tenía que morir. Y si era niña, dejarla vivir. Era una forma de aniquilar a Israel. Y ese aniquilamiento siempre ha existido. Hitler quería desaparecer a los judíos. Y se mataron 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que ellos llamaban la solución final. Así que siempre ha existido el diablo contra Israel. Y aún en Apocalipsis también será la persecución de Satanás a través del anticristo contra Israel. Y fue criado 3 meses. 3 meses, tiempo de amamantarlo, pero siendo expuesto a la muerte. Es decir, ya no lo podían ocultar más. La hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y esa es la ironía. La ironía era que Faraón quería aniquilar el pueblo de raíz y él mismo financió, apoyó, adoptó al libertador futuro de Israel. Cómo Dios trabaja, que la misma hija del Faraón fue la que crió al futuro líder de Israel, el libertador. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. En estos 40 años él se nutrió de toda la enseñanza de la monarquía. Él recibió instrucción militar, instrucción administrativa, es un hombre formado, vivió en el jet set de Egipto y era un hombre formado 100%. Esa formación de esos 40 años fue importante para guiar a Israel cuando estuvo pues la controversia con el faraón y las 10 plagas de Egipto. Pero vamos a ver ahora, hacer una excursión a Éxodo de este nacimiento que es maravilloso y espero que se nutra y lo valore. El nacimiento y crianza, de acuerdo a Éxodo 2, versículo 1 en adelante, dice: un varón de la familia de Leví, no dice el nombre de su papá ni de su mamá, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, yo me supongo que un niño, esos niños tan angelicales, que se conmovió con él, le tuvo escondido 3 meses. Era pena de muerte mantener a este niño. Yo no sé cómo hace China, porque China, te acuerdas que tiene un control de natalidad
que ellos podían tener. Yo creo que ahora sumaron que pueden tener 2. Porque los chinos optan por tener un hijo varón por encima de la hija mujer. Latinoamérica es al revés, que era su mujer, que era una hija niña para que lo cuida uno viejo. Pero los chinos quieren siempre el varón. ¿Y qué ocurría? En el ultrasonido, si sale mujer, lo abortaban. Entonces hubo un momento en que hubo escasez de mujeres en China, increíble. Y buscaban entonces vietnamitas, coreanas, etc. Y ahora yo creo que subió la tasa de nacimiento. Pero esta mujer no le tuvo miedo y mantuvo al niño escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. Una arquilla es un arca pequeña, y la calafateó. La calafateó es darle revestimiento, tapar, ¿cómo se llama? Quitarle para que no se hunda, pues. Entonces la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El niño, y usted ha oído los cocodrilos y los lagartos del Nilo, siempre abundan por ahí. El niño fue llevado en esa arquilla, tirado por ese carrizal, a lo que llevara la corriente. Un tiempo difícil de poder la madre soltar a ese bebé, y por eso se habla del Moisés, ¿verdad? Cuando todavía se le dice al Moisés, a donde se coloca al niño chiquito, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Estaba chequeando para dónde, de lejos, dónde iba el niño, qué iba a pasar con ese niño. Y la hija de Faraón, nada menos que la hija del Faraón, el enemigo número 1 del pueblo de Israel, descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. La vio la propia hija del Faraón. Dios la hizo mirar aquella arquilla y envió una criada suya a que la tomase. Sigamos leyendo. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Quiere pecho. Y teniendo compasión de él, y aquí la palabra compasión es fuerte en la Biblia, porque tú te involucras en el dolor ajeno, dijo, de los niños de los hebreos es este. La hija del Faraón suponía que ese niño era de los hebreos que se mandó a extirpar. Y entonces su hermana, que no le perdió la pista al niño, su hermana que llegó hasta allá, hasta donde estaba la hija del Faraón, se metió y dijo, iré a llamarte una nodriza de las hebreas. ¿Qué es nodriza? Nodriza es una empleada que se especializa en cuidar niños pequeños. Por eso que Pablo dice que yo me he hecho una nodriza una nodriza que atiende a sus propios hijos. Hablando de los hijos espirituales de la fe. Para que te críe este niño. Qué inteligencia, qué agudeza de esta hermana que le dice a la hija, yo te busco una nodriza para que te atienda al niño. Y aún para que te lo amamante, porque ese niño de 3 meses necesitaba ser amamantado. Y le trae a su propia mamá. Dios es grande y poderoso. Dice que entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Yo te lo pagaré. ¿Quién financió la crianza de Moisés? El propio Faraón. El propio diablo, porque Faraón es tipo diablo. Y su propia hija fue la que prohijó, porque adoptó a este niño como propio. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. ¿Prohijó qué significa? Lo adoptó como propio y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí uno puede ver un paralelo con nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo nace en medio de una matanza. Cuando Herodes ordena matar a todos los niños menores de 2 años que están alrededor de Belén. Porque Herodes, él era un rey usurpador. Herodes también, al igual que Faraón, era tipo diablo. Y quería extirpar el nacimiento del Mesías. Y se dio el nacimiento de Cristo en una matanza de niños. Y también tiene que huir nuestro Señor y huir hacia Egipto. ¿Y quién financió la huida de la pareja de María y José y el niño? ¿De dónde vino el recurso para sostenerse ellos en esa estadía foránea en Egipto? Los magos. Cuando trajeron oro, incienso y mirra, ese recurso no era un regalito de Navidad, era el sostenimiento del financiamiento de la atención de nuestro Señor en Egipto. Así que el Señor sabe manejar las cosas. Bien, entonces así fue el nacimiento del Señor, de Moisés. Moisés, tipo Cristo, nace también en medio de una persecución horrenda de matanza a los niños, igual que nuestro Señor Jesús. Y en segundo, vamos a ver que durante esos primeros 40 años, es importante esto, Moisés crece. ¿Quién está dándole instrucción bíblica a Moisés? ¿Quién le está dándole identidad que él es hebreo y no egipcio? Su mamá, en esos primeros años de crianza. Lo que es importante, la enseñanza instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La mamá le dio el sostén, el fundamento para cuando estuviera. Es innegable que la nodriza, su propia madre, le instruyó. Y dice que sigue Esteban hablando, el verso 23 en adelante, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años se tuvo Moisés en la monarquía egipcia, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Ya Dios lo estaba moviendo hacia su pueblo hebreo, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, uno de estos hebreos, lo defendió. Y uno va a ver la intrepidez, la valentía de Moisés. Moisés no se queda, Moisés actúa. Pero ahora tiene un concepto equivocado de lo que es la libertad, liberar a los judíos. Lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba, estaba por una parte muy interesante, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él pensaba, pero el liderazgo del Señor lo forma el Señor. Moisés, que pensaba que él era como un tipo de libertador humano, carnal, cuando las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios, para la destrucción de fortalezas, como dice el apóstol San Pablo. Entonces él en su humanidad pensaba que Dios me está usando, pero no es a la manera tuya. ¿Quiénes fueron los prodigios que hizo el Señor en Egipto? ¿Quién los hizo? Lo hizo el Señor, no Moisés. No fue Moisés, pero él pensaba, dicen. Mas ellos no lo habían entendido así. Los hebreos no lo habían entendido así. Pensaron que era un asesino, ¿no?, que había matado a este soldado. Miren lo que dice. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, 2 judíos, 2 hebreos riñendo, y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Cálmense, por favor, son hermanitos. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú para que te metas aquí a estar resolviendo situaciones y conflictos? Gobernante y juez. Lo rechazaron, porque ese liderazgo no era de Dios, Dios tenía que formar a sus soldados en la liberación esta. ¿Quién te puso como gobernante y juez? Y efectivamente Moisés era el gobernante y juez
sobre todo el pueblo israelita. Y yo no entiendo, yo me pongo a ver el liderazgo de Moisés y algo increíble. ¿Cómo podía ser libertador? ¿Cómo podía ser legislador? ¿Cómo podía ser juez? ¿Cómo podía ser gobernante? Hasta que llegó un momento, ¿se acuerda cuando el suegro le dijo, oye, te vas a morir? Delega en ancianos. Se iba desde la mañana hasta la tarde, hasta allá, juzgando a la gente. Así que él fue gobernante y juez. Pero su liderazgo, él todavía no estaba preparado, formado por Dios para ser guía en la liberación de Israel. Vamos a seguir leyendo. En Hechos 7, 28 y 29 dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Porque de acuerdo a la escritura, Moisés miró por un lado y para otro y mató lo enterró en la arena. Y él dice, nadie se dio cuenta. Como mataste ayer al egipcio, y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Él huyó a raíz, porque eso es lo que ocurre, hermano. Cuando nosotros actuamos en nuestra carne, no estamos actuando conforme a lo que Dios dice. Ahora él tuvo que huir, como un forastero, como un fugitivo de la presencia del faraón. Vamos a ver ahora el texto en Éxodo. Veamos en Éxodo la huida. Y es interesante que este hombre, que creció 40 años en la monarquía, ahora es don nadie, no es nadie. Éxodo 2, 15 al 22 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, de haber matado al egipcio, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, caminó kilómetros de kilómetros huyendo. Y ya está cansado, sentado junto al pozo. 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 7 hijas, no tenía un solo varón. Yo me imagino que tiene 7 buscando al hijo, ¿no? Buscando al varón. Tenía las 7, el ramillete de 7 hijas que estaban allí, eran pastoras. Y más los pastores vinieron y las echaron de allí. Los pastores dicen, bueno, chiquillas, váyanse de aquí. Nosotros vamos primero. Vaya. Y parece que siempre le hacían lo mismo. Porque las ovejas toman agua todos los días. Y siempre la dejaban de último. Y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Ahí está Moisés de nuevo. No tolera la injusticia, no tolera el maltrato. Y las defiende. Él solito contra los pastores. Era un hombre valiente. Un hombre valiente. Y las defendió como si fueran sus hermanas. Y no solamente las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, o sea, su padre, él les dijo, el padre, oye, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Parece que siempre llegaban tarde porque no le dejaban que las ovejas tomaran agua. Y ellas respondieron, un varón egipcio. Mire que la pinta de egipcio no se le quitaba a Moisés. Se veía el porte militar, el porte de un varón egipcio educado en la monarquía. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Oye, ¿qué pasó con la hospitalidad oriental? Usted sabe que los orientales son de banquetes, de halagos. ¿Cómo van a dejar a ese hombre ir así? Sin agradecerle la defensa que tuvieron. ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Oye, usted sabe que eso es algo que se ha perdido, ¿no? A veces queremos tener la casa bonita, pero nadie se invita a comer. Una casa que nadie visita. Y a nosotros allá en el interior nos visitaban, como eso de golpe de 11:30 por ahí, que se va a asegurar ya el almuerzo.
Y mi mamá hacía unas joyonas enormes para el que llegara. Y bueno, ya estaba calculado. Pero eso es bonito cuando tú tienes, claro, eso era cada rato. A diferencia de ahora, que el celular va primero que la persona presente. Allá donde yo vivía sonaba el teléfono y decía, oye, perdona, no te puedo atender porque tengo una visita. Y ahora es al revés. El presente se le ignora porque están todos así, ¿ves? Los dos, mirando, ¿sí o no? Entonces se ha perdido la cortesía, ese halago oriental de ser abierto en la casa. ¿Y dónde está? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y este evento de liberación de las pastoras hizo que se fuera adoptado por la casa. Y no solamente eso. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Bueno, tenía 7. Así que Séfora fue la elegida, muy oriental también, que los papás escogen. Dio a su hija. En Oriente los que casan son los padres, pero normalmente tienen mejor ojo. Tienen mejor ojo. La novia o el novio no vio. Los padres ven mejor. Pero bueno, dejemos eso. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, que significa, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y así fue Abraham, así fue Isaac, forasteros, peregrinos. ¿Y cómo somos nosotros? Peregrinos y extranjeros, camino a la nueva Jerusalén. No estamos igual. Esta no es nuestra patria, hermano. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver su llamado, cuando el Señor ya tiene ahora 40 años de pastor. 40 años. Y mira usted que la mayoría de los héroes de la Biblia fueron pastores. David, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, 40 años se quedó pastoreando. Pasados, dice verso 30 al 34, pasados 40 años, o sea, ¿cuántos años tiene, hermano? Si tuvo 40 en la monarquía y 40 ahora como pastor, ¿cuántos años tiene? No, pues ya él debe estar jubilado. Hay en la Biblia jubilación. En la Biblia eso más bien es mundano, hermano. Uno se jubila cuando Dios quiere, hermano. Aún siendo viejos, reverdecerán, dice la Escritura. Y dice que un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza, un arbusto virado, arbusto más bien, es un arbusto natural que espinoso. Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión. ¿Por qué se maravilló? Porque dice que, y acercándose para observar, vino él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ese es nuestro Dios también, porque nosotros venimos de la fe de Abraham, el padre de la fe, y somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Dice, y Moisés temblando, porque cada vez que aparece el Señor todos tiemblan. ¿Tú no has notado eso? Que siempre dice el Señor, no temas. Allá Los Ángeles cuando aparecieron los pastores, o a María cuando apareció, o a Zacarías, no temas. Y temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y donde está Dios, todo es santo, porque Dios es santo, apartado del mal. Ciertamente, dice aquí la razón de la aparición y del llamado, ciertamente, está hablando Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido,
y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. El primer requisito, el primer punto de un plan de liberación es tener al libertador. ¿Quién es el libertador? Moisés. ¿Quién es primero? Moisés. Si va a abrir una obra nueva, ¿quién es primero? El obrero, el pastor que va a atenderla. Nunca es, vamos a comprar el local, vamos a comprar el sitio, vamos a edificar. No, primer punto es el obrero que lo va a hacer. ¿Cuál era la encomienda a Moisés? Vas a librar mi pueblo de la aflicción egipcia. Ellos están gimiendo. ¿Qué significa gemir? Están clamando a Dios, libéranos de esta esclavitud. 400 años de martirio. Te enviaré a Egipto, punto. A la primera potencia de la historia antigua, de la antigüedad. La primera potencia. Eso es, estamos en Hechos. Están siguiéndome, ¿verdad? Cuando hablo de Esteban. Ahora vamos a Éxodo. Porque estamos viendo ahora la tertulia más avanzada en Éxodo. Bueno, Señor, la conversación. Dice en Éxodo 3, 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. La he visto. Dios mira. Dios mira tu aflicción. Mira tu dolor. Dios mira. Y he oído su clamor. Cuando uno clama está expresando, exteriorizando, pidiéndole a Dios un auxilio a causa de los exactores. Los exactores son los recolectores de impuestos. Idéntico como el tiempo de Cristo, ¿con quiénes? Con los publicanos, que cobraban y se enriquecían. Pero en este caso el pueblo israelita era servidor, era esclavo y tenía que pagar impuestos también. Pues he conocido sus angustias y he descendido ¿para qué? ¿Para qué? Para librarlos de mano de los egipcios. ¿Y qué dice Cristo? Y conoceré la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Nosotros no podemos librarnos de nuestras cadenas, sino tiene que venir Cristo a nosotros. Para librarlos de los egipcios y sacarlos, no solamente librarlos de los egipcios, escuchen, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, de todos estos feos, y del jebuseo. ¿Y por qué habría que sacarlos? La perversión que tienen estos pueblos llegó hasta el seno de Dios. Pero ese no es el tema. Es decir, te voy a llevar a la tierra, te voy a sacar de Egipto y te voy a introducir a una tierra llena de gente mala y perversa. Y ahí vas a tomar posesión de la tierra prometida. Es una liberación y aún conexión con la Tierra Santa. Por eso que pasar del Mar Rojo, todo ese pueblo de 1 millón y pico de personas, era salir de Egipto, camino a la tierra prometida. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Y para qué vino Cristo? Para dar libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. A los oprimidos. ¿Usted no tiene opresiones en su vida? Dime si Cristo no nos liberó de un poco de cadenas de opresión. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, un hombre ya de 80 años, pastor, que ya había perdido la seguridad hasta de hablar,
Porque de acuerdo a los primeros 40 años de la monarquía, Moisés era poderoso en palabras y hechos, pero ahora tiene inseguridad porque esta hasta tartamudea. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tremendo llamado. Irse al Faraón y sacar al pueblo israelita de la esclavitud. Algo que no tendría sentido. Por eso que comenzó enseguida Moisés a dar excusas. Primera excusa que da es, ¿quién soy yo? Moisés también es aquí prueba de que es barro como nosotros. Moisés en Éxodo 3, 11 al 12 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Un don nadie. ¿Quién soy yo? Un hombre que tú, yo de allá y todavía estás fugitivo. ¿Quién soy yo para ir allá? ¿No te ha pasado ese problema de crisis de identidad? ¿Quién soy yo? Y él respondió, el Señor respondió, ve, porque yo estaré contigo, punto. Yo estaré contigo. ¿Dios está con nosotros? Yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado, esta es una señal tremenda. ¿Cómo? Yo voy a estar contigo. ¿Y sabes cuál va a ser la señal? Dice, y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, ahí en el monte Sinaí, cuando, mira, esta va a ser la señal de que yo estuve contigo. O sea que le da el paso final. Y una de las cosas buenas que uno debe tener como un buen soldado es pensar siempre en la victoria final. Si tú piensas que vas a fracasar, digo no. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. La victoria se da por descontada. Si yo voy con Dios, si yo voy con Cristo, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Entonces, otra excusa que da, ahí en el verso 13 al 15, dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego, pues está bien, vamos a decir, pues yo voy allá, llego allá. Yo llego, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, pues, ¿qué les responderé? ¿Está bien? ¿Quién te envía? ¿Cuál es el nombre? Esa es la pregunta también para ti y para mí. Cuando nosotros bautizamos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesucristo. Ese es el nombre por el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, son el título de Dios. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Y ese es el vínculo que nos conecta con el Padre Celestial. ¿Cómo lo llamo? Ahora, ¿cómo tú llamas a Dios ahora? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová son consonantes, porque para los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios, era sagrado. Por eso que a Cristo lo querían matar porque le decía Dios Padre, Yahvé. Es un nombre impronunciable. Pero aquí le dice, aquí el Señor se identifica a sí mismo y dice, ¿cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ese es el nombre. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y como dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, el yo soy es nuestro Señor. Pero el Señor se nombra como Jesucristo, el Jesús, el Mesías. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El gran yo soy. Pero note usted también el detalle que es yo soy. Dios vive en un eterno presente. Él no dice yo fui o yo seré, que es yo soy. Yo soy. Y como hijo de Dios, yo también yo soy. En el tiempo de mi Señor vivo yo. Ahí está, ya mi vida pertenece a Cristo Jesús. Y la tuya también. El gran yo soy. Qué belleza la palabra de Dios. Y valdría la pena, ¿cuántas veces Cristo dijo yo soy? Los grandes yo soy, una buena prédica. En cuarto lugar, en estos 40 años finales, en donde el apóstol Moisés está gobernando, él es libertador, saca por la vara que Dios le dio para que se hiciera todas esas 10 plagas de Egipto. Después sale, es gobernador, es legislador porque da la ley y es juez. Ya lo he dicho, pero vale la pena repetirlo. Versículo 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado cuando le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti como juez y gobernante sobre nosotros? A ver, aquí estoy yo mismo adelantándome, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como ¿qué? Gobernante y libertador. En América Latina habla de que los libertadores de América, que Bolívar, que Sucre, que el otro Martí, Martí de Cuba, Martín, ¿cuál es el de Argentina? No, bueno, O'Higgins también, pero hay uno que es más. Bueno, y los libertadores de América, mira, a mí el único libertador es Cristo Jesús. Olvídate de todo lo demás. Ese es el que nos libertó. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos, Señor. No me metas en tentación y líbrame del mal. Ese es nuestro libertador. Dice que a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Los prodigios y señales en las 10 plagas, así como Cristo. ¿Cuántos prodigios y milagros hizo nuestro Señor? Incontables. Dice la Escritura que si se pusieran a escribir todo lo que el Señor hizo, no cabrían los libros en la biblioteca. Así lo dice el apóstol San Juan. Entonces, sacar por medio de prodigios y milagros, sacar al pueblo israelita, cruzar el Mar Rojo, que se abre de par en par para que pase en seco el pueblo israelita, y cuando va a pasar el ejército del faraón, se los traga. Y no quedó ni uno solo. El antiguo enemigo quedó aniquilado. No hubo ni un cuerpo flotante de los egipcios. Y en el desierto, dice, por 40 años, aparte del Mar Rojo. ¿Por qué quedaron 40 años en el desierto, hermano? Porque no se atrevieron a tomar posesión de la tierra prometida, porque veían a los adversarios, a estos pueblos que eran como gigantes y tuvieron miedo, porque ese pueblo, su corazón estaba en Egipto. Su corazón no había verdaderamente viviendo las promesas de Dios. Solamente el pueblo que creció en esos 40 años, los niños y jóvenes que crecieron viendo el maná del cielo caer, fueron los que entraron a la tierra prometida. Y Moisés fue el legislador en ese tiempo. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará. Está citando Deuteronomio, Esteban, la promesa de que iba a levantarse un profeta mayor que él, que era ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis, a ese que es Cristo Jesús encarnado.
Y ahora se voltea y les dice eso. Ustedes también lo rechazaron. Y leamos, estamos ahí. Yo pensé que iba a demorar más el asunto. Vamos a leer ahora que este legislador no fue obedecido. Ese pueblo que salió de Egipto no le hizo caso. No es lo mismo el pueblo que salió de Egipto bajo los 40 años de Moisés, que no tomaron posesión de la tierra prometida, es decir, que no cruzaron el Jordán, a aquel pueblo que cruza el Jordán y está dirigido por Josué. Ese pueblo sí era un pueblo obediente al Señor. Pero vamos a ver cómo Esteban remata este asunto final, que Moisés no fue obedecido. Este es aquel Moisés que tuvo la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para quedarnos, quedarnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el corazón de este pueblo? En Egipto. Ellos pensaban en las carnes que comían en las vasijas de barro. Y bueno, estábamos esclavos, pero comíamos carne todos los días. Estábamos ahí fijos en este puestecito. Aquí estaba, pero comíamos carne todos los días. Cuando dijeron a Aarón, ¿se acuerdan? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Se acuerdan que Moisés va a buscar las tablas? 40 días. Y después queda 40 días más, 80 días. Y dije, este hombre se murió. No lo vieron. Yo digo, no, eso, yo sentí una eternidad ahora que estuve en Colombia, fue 2 meses. Ahora, ¿cómo sería 80 días allá arriba en ese monte? Digo, ¿qué va? Ya ese no regresa. Y entonces le pidieron al mismo Aarón, por eso que el Señor cuando designa a un líder, ese es el que es. Porque Moisés después, una de las excusas que da es que yo no tengo facilidad para hablar. Yo tartamudeo. Dice, bueno, pues está bien, ahí está tu hermano Aarón. Y ese fue ese no era el designado por el Señor. Y aquí que termina siendo Aarón, como orfebre, un ídolo que ellos querían. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. No te harás imagen. Estaban violando los 10 mandamientos. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Comenzaron a idolatrar aquel becerro de oro, copiando la idolatría que tenían de Egipto. Nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, no nos hincamos de ninguna idolatría. ¿Y cuál es el máximo ídolo? El amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, que es idolatría. Vamos a leer los versículos finales. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Qué es el ejército del cielo? Los demonios. Un culto a los ídolos es un culto a los demonios. Ay, pero es que mi abuelita siempre adoró a estos ídolos. Sí, y era muy sincera en su adoración. Sí, bueno, sinceramente se va para el infierno. Cualquier idolatría es ofender a Dios. Es el primer mandamiento de Dios violado, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? No. Ese pueblo que salió de Egipto mantenía su corazón en Egipto, casa de Israel. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, dioses egipcios, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Y Babilonia qué es? La cuna de la idolatría. Entonces, ese pueblo que salió de Egipto no fue el que entró. Y hermanos, si tú no vives la promesa de Dios,
vas a estar dando vueltas en círculo en el desierto. Un creyente tiene que creer las promesas de Dios. No solamente salir del mundo y pasar el Mar Rojo. Pasa el río Jordán para que viva las promesas de Dios y tome posesión de la tierra prometida. Porque si no, de lo contrario, te vas a encontrar con creyentes. Ay, como yo conocí a una señora que me dio risa porque ella venía de otra iglesia, entonces me decía, ay, pastor, mire que yo estoy contenta porque me estoy aprendiendo Biblia bastante, porque yo estaba en una iglesia que no me enseñaban nada. Entonces yo regresaba, yo entraba y me sentaba y decía, ay, hombre, cómo extraño a mis amigas jugando cartas. Ay, hombre, me acuerdo cuando me tomaba mis happy hour. Ay, hombre, cuando yo tomaba mis tragos y ahora aquí soy cristiana. Pero ella en el fondo salió de Egipto, pero en el fondo extrañaba a Egipto. ¿Por qué? Porque no le enseñaron las promesas del Señor. Estaba viviendo, mirando hacia atrás como la mujer de Lot, con el corazón en Sodoma y su vista en Sodoma. Entonces tú tienes que salir del mundo, pero vivir la promesa de Dios pasando el Jordán. Si no, de lo contrario, vas a estar, sí, antes era esclavo, pero bueno, pero no estaba tan mal. Y te encuentras con cristianos egipcios, no sé si me estoy explicando, que tienen su corazón poseído todavía con el mundo. Y esa gente nunca va a vivir las promesas de Dios. Pues ya no soy. A veces hay hermanos que le ponen a dar testimonio, por ejemplo. Y comienzan a hablar de su vida vieja. Sí, hermano, usted supiera qué malo era. Yo era malo. Le golpeaba a mi mamá. Yo hice esto y esto. Oye, tiene una lista larga de su vida vieja en Egipto, pero tiene cero de la nueva. ¿Tú no has visto esos testimonios? Cero de la nueva. En el fondo están mirando para atrás. No viven, no han pasado el Jordán. No sé si me te explica. De vivir las promesas de Dios. Y bien, estoy terminando. Y durante esos 40 años de liderazgo en el desierto, dice el verso 7, Hechos 7, 44, 45, aquí termino. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Ahí estuvo el Señor, mandó a hacer una réplica de lo que sería el templo futuro a través del tabernáculo, la adoración en el tabernáculo, en el desierto. Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Josué fue el que llevó al pueblo obediente a tomar posesión de la tierra prometida, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Todos estos jebuseos, heveos, y no me acuerdo los nombres, ni quiero aprendérmelos, fueron sacados. ¿Y qué dijo el Señor? No se junten, porque los van a arrastrar a sus propias creencias. Así fue también. Hasta los días de David. Aquí termina lo que es el modelo de liderazgo, solamente un punto de aplicación. Hermano, el origen humilde de un Moisés. Algunos dicen, bueno, que yo he salido del gueto, yo he salido... Mira, el origen no importa. Si tú estás en Cristo, Dios toma toda esa experiencia que has vivido para aplicarla a la vida de la fe. Es bueno haber vivido todo esto. El origen humilde. Mira que Cristo nace como en un humilde pesebre. Eso no significa nada. En la historia de nuestra vida, en nuestras experiencias duras que hemos tenido, eso funciona para ser usado por Dios. Otra cosa que hay que destacar es que la edad no es impedimento. Si el llamado de Moisés fue a los 80 y tuvo 40 años ministrando en el desierto y todo esto, entonces ¿cuántos años tuvo Moisés? 120, ¿no? Y no perdió la vista. Y tenía el vigor increíble, porque la fuerza viene del Señor. Entonces el impedimento de edad no tiene que jugar aquí.
Porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Nosotros debemos ser como Moisés, llevando el evangelio de la libertad a los oprimidos por el pecado. Esto es nuestra labor de Moisés. Y cada uno tiene el don del Espíritu Santo. Y aún tiene el poder de Dios para testificar, para darle libertad a los oprimidos. Ahora no necesitamos un templo ni un tabernáculo, porque ¿dónde está el templo ahora? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y donde vamos nosotros iba al templo, ¿sí o no? Por eso que a veces es un poco complicado decir el término, ¿no? Hermano, vamos para el templo. Digo, sí, pero el templo somos nosotros. Entonces decimos, no, vamos para la iglesia, pero la iglesia significa asamblea. Somos nosotros también. ¿Sabes qué le decimos? No, vamos a la casa de oración. No importa. Pero sabemos que somos el templo de Dios. Yo te pido, hermano, cuando estemos en Cristo Jesús, olvídate de Egipto. Por eso que también, en cierta forma, mira, a veces decimos que, bueno, pero nosotros los cristianos, ¿por qué no podemos escuchar música egipcia, mundana, que traíamos de antes? Sí, pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú miras atrás y la música te retrotrae, recordar es vivir. ¿Recuerdas todas las mundanidades que hiciste? ¿Sí o no? Es increíble cómo se conecta el recuerdo con la música. Por eso que Satanás era el director especial de la alabanza. Entonces la música te trae y te liga a un pasado. No estaba. Entonces, de por sí, las cosas viejas que pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y a mí siempre me ha gustado la música. Pero la música te jala al pasado. ¿Ustedes no entienden eso? Entonces, uno puede, y en Panamá, cuando el baile no es un asunto folclórico, sino que ya eso va con un afán de conquista. Y no solamente en Panamá, Colombia, Venezuela y toda Latinoamérica. Entonces, si tu corazón, ya pasaste el Mar Rojo, estás con Cristo, no vuelvas atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, Señor, en el nombre de Cristo, gracias, Padre, por el modelo de Moisés. Padre, toma toda la experiencia que hemos tenido como Moisés, que en el tiempo de su monarquía, de su formación egipcia, para hablar tú a tú con el faraón. Usa tu poder, Padre mío, para movernos en este mundo y libertar a los cautivos del pecado y haznos vivir la experiencia de Moisés con señales, prodigios y maravillas que respaldan la predicación del Evangelio. Bendice, Padre, nuestra vida, que no nos quejemos de nuestros problemas, nuestros líos que tuvimos, que todo eso sirve. Gracias, Padre, que la edad no tiene que ver con el rendimiento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios predicando a Jesús el Salvador. La iglesia del dorado te da el discipulado como